Y el país se integra. Saludos cordiales. A propósito que el día de ayer el presidente de la República, Daniel Noboa, emitió una cadena en donde no topó el tema de la crisis eléctrica que atraviesa el país y se enfocó en otros temas. Queremos conversar con el presidente del Frente Unitario de Trabajadores, José Villavicencio, para saber cuál es la postura desde las centrales sindicales. A propósito de lo que señalamos, qué se va a hacer y también cuáles son las alternativas, aunque en reiteradas ocasiones se ha señalado que se ha dado propuestas al gobierno. Queremos agradecer a José Villavicencio, presidente del FUT, por recibirnos. Gracias, buenos días. Los trabajadores, los ciudadanos y el pueblo ecuatoriano estamos preocupados sobre lo que está pasando en el país. Y más aún cuando hay un gobierno de que su práctica es la mentira, su práctica de venderle cortinas de humo al pueblo ecuatoriano para que no discuta los problemas que estamos viviendo, en este caso, que es el tema de una crisis energética donde están en peligros empleos, donde obviamente se ha agudizado la situación económica y el principal afectado es el consumidor, es el que tiene su tienda, quien tiene su pequeño negocio y la pequeña y mediana industria. Y digo esto porque obviamente la gran empresa o la gran industria puede resolver y ver alternativas porque obviamente tiene la capacidad económica, física para hacerlo. Y entonces el gobierno vende cortinas de humo. Todos aspirábamos que ayer se refiera al tema de la crisis energética, sin embargo, sale con otro tema, diciendo de que hay incremento del tema de hectáreas de cocaína, pero eso ya sabemos. El problema es qué ha hecho el gobierno. Y decimos que ha hecho porque se sobreentiende que nos subieron el IVA al 15% para combatir el narcotráfico, la delincuencia organizada común. Sin embargo, eso también ha fracasado. Primero porque no conocemos el Plan Fénix. Y si es que existió en su momento el Plan Fénix, ha fracasado totalmente, igual que la política del gobierno. Entonces, grave de que salga con esa cadena y no con lo que el pueblo ecuatoriano aspira que es resolver la crisis energética. Y decimos esto porque el gobierno sabía. Aquí que no vengan a decir de que no es responsabilidad del actual gobierno, porque todos son responsables, los expresidentes y el actual. En el caso del expresidente Moreno, por ejemplo, no hizo absolutamente nada, ni siquiera por dar mantenimiento a las hidroeléctricas. El expresidente Correa también le quedó debiendo al país sobre el tema de la famosa matriz energética. El expresidente Lasso conocía en febrero del 2023 que el país tenía un déficit eléctrico de alrededor de 450 megavatios para el 2023 y no hizo absolutamente nada. Y el presidente Daniel Noboa sabía oficialmente en enero de que había un déficit en el tema eléctrico para el 2024 de alrededor de 1080 megavatios. Y lo que hizo es saludar que aprobaban una ley no más apagones. Y entonces él tuvo alrededor de 10 meses para resolver este problema, para tomar medidas, para por lo menos dar mantenimiento a las eléctricas que ya existen y no hicieron nada. Entonces no cabe aquí ningún justificativo que es responsabilidad de los anteriores gobiernos pretendiendo lavarse las manos. No, el actual conocía y en 10 meses no hizo absolutamente nada cuando ya oficialmente le comunicaron. Y entonces obviamente hay un gobierno que está en campaña, hay un gobierno que miente, hay un gobierno que vende cortinas de humo para que la gente se ponga a discutir de otros temas y no de los problemas centrales que está viviendo el país. Y lamentablemente estas medidas lo que buscan es privatizar el tema energético, privatizar el tema del sector petrolero y en el tema eléctrico en particular. Lo decimos con total firmeza y claridad. Se termina el proceso de elecciones y el pueblo ecuatoriano estará pagando más de 20 centavos el kilovatio hora en el tema eléctrico. Ese es el objetivo central de lo que está pasando en el país. Ese es el objetivo también que busca el tema del sector industrial con la famosa ley económica energética que está en la Asamblea,
que quiere que le autoricen la producción ya de 12 megavatios que tienen, sino de 100, y quieren producir y que sea el Estado ecuatoriano quien distribuya y obviamente les paguen, necesite o no el Estado ecuatoriano. Entonces, frente a la necesidad, el sector privado también quiere lucrar, siendo un tema estratégico, siendo una responsabilidad del Estado. Obviamente entra ya a un tema de lucro el sector privado, como el día de hoy ha firmado algunos acuerdos con la ministra encargada. Entonces, al final del día es el consumidor, es el pueblo ecuatoriano quien va a pagar las consecuencias de esta crisis energética, descargándola nuevamente en las espaldas de los trabajadores y los pueblos. Una crisis energética que de alguna manera se está reflejando también, como lo menciona, en el sector trabajador. En algunas empresas ha mencionado que están optando por el cambio de horarios, que significa también es poner en riesgo la seguridad de los trabajadores, y en algunos han dicho que tendrían que tal vez recortar personal. Unas lo hacen por necesidad, pero otras también aprovechándose, porque obviamente no quieren pagar horas suplementarias y extraordinarias. ¿Quién plantea cambiar el horario de lunes, de jueves a domingo, por ejemplo? Es para no pagar los fines de semana, que es de descanso obligatorio. Y entonces, obviamente, siempre han buscado el momento para aprovecharse, como lo que pasó con la misma famosa ley humanitaria con el tema de la pandemia, ¿no es cierto? Que dijeron que era para garantizar empleo, sin embargo, se afectaron y se despidieron más de 800,000 trabajadores que hasta el momento no se recuperan. Entonces, hoy obviamente van a haber despidos, ya están habiendo despidos de hecho, porque las peluquerías, la pequeña y mediana industria, la tienda no puede sostener, por obviamente no vende, no produce, y entonces pagan los trabajadores. Entonces, por un lado se despide porque no se puede sostener, pero por otro lado también la grande industria, la grande empresa se aprovecha para despedir en base a la crisis energética, para no pagar jubilación y para no pagar derechos. Entonces, la situación compleja y recae en el pueblo. Entonces, existe una gran preocupación y no hay ministra del Trabajo. La ministra del Trabajo debería haber convocado al Consejo Nacional del Trabajo y Salarios para sentarse a discutir este problema. Porque no es un problema solo de los industriales, no es un problema solo de los empleadores, sino de los trabajadores y de los ciudadanos, del pueblo ecuatoriano. Y no lo ha hecho. Tampoco ha convocado al Consejo Nacional de Trabajo y Salarios para discutir el tema de la fijación salarial del 2025. Y con lo que está pasando, no nos asombremos que el sector empleador plantee cero incremento. Cuando se quedó de que cada 3 meses debería reunirse el Consejo para discutir este aspecto. Estamos en octubre. Y la ministra tampoco ha convocado. Entonces, no tenemos ministra del Trabajo, existe una agudización de la conflictividad laboral y sobre este tema, obviamente no hay ningún pronunciamiento. ¿Qué va a pasar en el marco que es responsabilidad del Ministerio del Trabajo tutelar los derechos individuales y colectivos de los trabajadores? Ahora un poco también la gente cuestiona que el presidente no ha asomado en 2 semanas y ha estado la ministra, bueno, al momento la ministra encargada, antes el ministro Antonio Goncalves, a cargo de esta crisis. ¿Cómo interpretar que el presidente asome y no se pronuncie sobre lo que está pasando de la crisis eléctrica? Bueno, es parte de su incapacidad, de su indolencia, porque en plena crisis energética no nos olvidemos que se fue a su país natal, los Estados Unidos, hace par semanas, si no me falla la memoria. Entonces, cuando hay una crisis en el país, lo que hace irse. No da la cara para resolver los problemas. No quiere reunirse con los trabajadores. Con el sector industrial sabemos que tampoco ha estado presente él. Y entonces, obviamente, es un gobierno que no afronta los problemas y que obviamente lo que está haciendo es una gran inversión en el tema de su campaña anticipada, de su reelección y de no resolver los problemas, obviamente, que nos asisten al pueblo ecuatoriano, y eso es gravísimo. Nosotros, obviamente, vamos a hacer algunas acciones. El 23 de octubre hemos convocado a un plantón a las afueras de la Asamblea para condenar esta famosa ley eléctrica urgente, que lo que busca es privatizaciones y que al final del día pague más el ciudadano. Y dos, vamos a solicitar a la Comisión de lo Laboral y Seguridad Social que pida la comparecencia de la señora ministra del Trabajo, frente obviamente a un sinnúmero de acuerdos que ha emitido que van en contra de los trabajadores y frente a su accionar.
porque no vemos que haya ministra. Ahora vemos también que, como lo mencionábamos, hay crisis en el sector sindical también por el tema de despidos. ¿Cómo se va a lograr enfrentar este proceso tomando en cuenta que, como mencionas, viene también un periodo electoral en donde muy probablemente van a aparecer quienes busquen ayudar al sector laboral? Mire, bueno, nosotros conocemos quienes han estado junto a los trabajadores y quienes obviamente buscan aprovecharse del momento. Y yo más bien hago un llamado al pueblo ecuatoriano, a los trabajadores, a los ciudadanos en general, a analizar bien. Yo creo que el tema de la consulta popular nos dejó una gran lección, de que el soberano pudo decidir qué era lo correcto y qué no, y qué nos afectaba a los ecuatorianos. Y digo esto porque le dijo sí a la vida, sí al tema de combatir el tema de la inseguridad, pero contundentemente le dijo no al contrato por horas, porque obviamente es una precarización. No se puede legalizar la esclavitud moderna asalariada que está implementando este gobierno, ni tampoco el tema del audio arbitral. Entonces, yo hago ese llamado a que en febrero del 2025 podamos elegir a gente comprometida con el país, que vaya a legislar, a fiscalizar y que vaya, obviamente, a cambiar la situación de los ecuatorianos. Y esa situación se va a cambiar únicamente cuando se cambie de modelo económico, político y social. Porque si seguimos con la política fondo monetarista neoliberal, lo que vamos a tener es más miseria, más esclavitud, más desempleo en nuestro país. De forma final, ante esta crisis que estamos atravesando, los constantes apagones, ¿cuál sería la respuesta del pueblo ecuatoriano en estos momentos? Mire, yo creo que el pueblo ecuatoriano debe levantar su voz, y exigirle al gobierno que resuelva los problemas. O sea, entonces, aquí debe haber una decisión política de invertir en el tema energético, para dar mantenimiento. ¿Qué pasa con Tuachi Pilatón, que debería entrar en funcionamiento hace 3 años? Y no está. Ahí por lo menos se tendría alrededor de 250 megavatios. Y la decisión de los mismos candidatos de invertir. Aquí se ha dicho hasta la saciedad, existe un plan maestro del tema energético y ahí está claramente establecido. Se pueden construir nuevas hidroeléctricas, tema de la costa, de la sierra, de la Amazonía. Se dice de que se tienen los espacios suficientes para generar 40.000 megavatios. Con eso garantizamos, obviamente, a nuestro país y tendríamos la potestad de venderle a Perú, Colombia y al mismo Chile. Pero hay que, obviamente, invertir. Entonces, por ejemplo, se habla en el tema de Morona Santiago, el proyecto Santiago, que generaría alrededor de 500 megavatios. Entonces, son 40.000 megavatios que se podría obtener si es que se invierte aquí. También está el tema de la geotérmica, en el tema de por los volcanes que tenemos generar el tema también de electricidad, que se habla de 1.000 megavatios, el tema eólico. O sea, hay alternativas. El problema es que no hay decisión política, no hay voluntad de invertir, porque lo que buscan es privatizar y lo que buscan es seguir beneficiando a los dueños de los medios de producción, que en este caso no es parte únicamente el señor presidente, sino que los representa. Queremos agradecer a José Villavicencio, presidente del Frente Unitario de Trabajadores, con quien hemos dialogado estos minutos acerca de lo que fue la cadena nacional del presidente Daniel Noboa, en donde no se refirió a la crisis energética que atraviesa el país. Ha dado a conocer también algunas de las acciones, entre ellas lo que será la próxima semana en los exteriores de la Asamblea Nacional. Nosotros vamos a estar atentos para llevarles también lo que será este plantón y también otras acciones que se tomen desde los trabajadores. Con esto retornamos. Corape informa.